Oh-Jong se encontraba en su oficina, absorto en su trabajo, cuando recibió un mensaje de su madre. Intrigado por la notificación, decidió llamarla de inmediato para saber qué ocurría. Su madre le respondió que no era nada importante, pero quería pedirle un favor. En ese momento, la señora Yang Mi, su vecina, tomó el teléfono. La mujer se presentó con entusiasmo, recordándole a Oh-Jong que ella vivía en la casa de al lado. Oh-Jong, sorprendido, la reconoció y le preguntó cómo estaba. La vecina, con gran emoción, le contó que su hijo, Jo, había sido aceptado en la Universidad de Yonsei. Oh-Jong la felicitó sinceramente. Para sorpresa de Oh-Jong, le reveló el verdadero motivo de su llamada: necesitaba que Jo se quedara con él. Horas después del suceso, Oh-Jong se encontraba en la cafetería, donde una amiga le comentó la noticia sobre el hijo de su vecina que había sido aceptado en la Universidad de Yonsei y ahora se alojaría en su apartamento. La amiga se mostró crítica, preguntándose por qué no podían vivir solos y por qué debían dormir en casas ajenas, asegurando que ella jamás lo permitiría. Oh-Jong le explicó que había sido una petición de su madre y que no pudo negarse. Su amiga bromeó diciendo que Oh-Jong era un niño de mamá en un sentido diferente y admitió no haber visto a Jo en unos 4 años, recordándolo como alguien muy delgado y pequeño. Oh-Jong, molesto por la insistencia, decidió poner fin a la conversación, despidiéndose y agradeciendo el café. La amiga, sin embargo, lo detuvo, queriendo saber cuándo se mudaría el joven. Mientras se marchaba, Oh-Jong pensó para sí que no podía creer que Jo ya fuera universitario y esperaba que hubiera crecido bien. Unos días más tarde, al abrir la puerta de su casa, Oh-Jong percibió un olor a comida. De repente, Jo apareció, saludándolo con entusiasmo y diciéndole que se alegraba de verlo. Oh-Jong se sorprendió, pero recordó que Jo se mudaba ese día. Jo exclamó que había pasado mucho tiempo y, explicando que no había cenado desde que llegó de sus horas extras, se refirió a sí mismo como una criada. Y añadió que su madre le había dicho que ese era el único delantal que tenía. Oh-Jong le replicó que más bien parecía una novia caracol. Jo, notando que Oh-Jong tampoco había cenado, le ofreció la comida que le había preparado, pidiéndole que comiera. Oh-Jong le agradeció la cena y luego le preguntó a Jo por su altura. Jo respondió que medía alrededor de 188 centímetros. Oh-Jong se asombró, diciendo que realmente había crecido mucho, pues la última vez que lo había visto, apenas le llegaba al hombro. Jo explicó que, al llegar al instituto, crecía 10 centímetros cada año. Luego, Jo le agradeció a Oh-Jong por acogerlo, disculpándose por las molestias que pudiera causarle. Oh-Jong le aseguró que no había problema, pues le debía mucho a su madre y además había sido un pedido de su propia madre. Sin embargo, Jo se sinceró con Oh-Jong, revelándole que la verdadera razón por la que había elegido la Universidad de Yonsei era por él. En ese instante, sonó el timbre. Era la amiga de la cafetería, quien anunció su llegada y propuso una fiesta de la cerveza para el viernes con garam. Oh-Jong le preguntó por la tienda, a lo que ella contestó que le había pedido al gerente que la cerrara. Acto seguido, la amiga miró a Jo y preguntó si él era el huésped, notando cuánto había crecido. Jo, sorprendido, preguntó si lo conocía. La amiga exclamó que por supuesto, recordándolo como el chico que solía ver frente a la casa de Oh-Jong cuando estaba en el instituto. Luego, mientras servía una cerveza, la amiga lo cuestionó por qué, siendo ya un adulto, no podía vivir por su cuenta y por qué necesitaba quedarse en casa ajena. Jo respondió que era la primera vez que se mudaba solo y que, por eso, sus padres podían estar preocupados. La amiga, sin rodeos, le preguntó si no se daba cuenta de que era una molestia para Oh-Jong. Jo, molesto, respondió que Oh-Jong había dado su consentimiento, por lo que no entendía por qué a ella le importaba. La amiga lo regañó, diciendo que ese pequeño cangrejo tenía una gran boca y que debería estar agradecido cuando sus superiores le daban consejos. Jo, sin inmutarse, le preguntó si acaso era una Jung, la madre o el padre de Oh-Jong, o tal vez su profesor, y cuál era exactamente su relación con él. La amiga, furiosa por la insolencia, lo tildó de bastardo maleducado. Ok, bueno, resulta que la supuesta amiga, en realidad era un chico, pido perdón, pero en mi defensa, tiene el físico de una mujer, bueno. Oh-Jong interrumpió la discusión, diciéndole a Bak-garam que tuviera cuidado con lo que decía. Con un tono de advertencia, le preguntó si esa era su casa y le ordenó que se fuera si iba a causar un escándalo. Bak, ignorando la advertencia, llamó a Oh-Jong, quejándose de que el joven seguía siendo un consentido. Luego le dijo a Oh-Jong que se quedaría a dormir esa noche. Más tarde, en la comodidad de su cama, Jo pensó en lo grosera que era la amiga de Oh-Jong y se preguntó cómo era posible que Su Jung tuviera un amigo así. A pesar de la extraña situación, su mente se desvió hacia su propia felicidad.
No podía creer que viviría con Oh-yeon y, lleno de gratitud, le dio las gracias a su mamá, prometiendo ser un buen hijo. Pensó en lo genial y guapo que Oh-yeon era. Se dio cuenta de que de verdad le gustaba. Con el corazón acelerado, decidió que era momento de calmarse, ir al baño y luego dormir. Al dirigirse al baño, Jo se detuvo en seco al escuchar un sonido extraño que lo hizo preguntarse qué había sido. Y si eran esos sonidos, que se hacen en el delicioso, guiño guiño, aunque solo se estaban toqueteando. Tras escuchar el ruido, Jo pensó que era el sonido de... Se preguntó si estaba bien que los amigos hicieran ese tipo de cosas, pero se recordó que no se trataba de un amigo común. Lleno de incertidumbre, se preguntó si debía renunciar a sus sentimientos por Su-young y si de verdad estaban tan interesados el uno en el otro. A la mañana siguiente, Jo se levantó sin haber dormido y fue recibido por Bak, quien simplemente le dijo hola. Jo preguntó dónde estaba Oh-yeon. Bak le respondió que seguía durmiendo, añadiendo que suponía que estaba cansado porque él se había esforzado demasiado el día anterior. Jo, molesto, le preguntó si no se iba a ir y cuánto tiempo planeaba quedarse. Bak, con total naturalidad, dijo que se quedaría para ver una película y cenar con Nam Oh-yeon. Jo se indignó, exclamando que él también pagaba alquiler allí y que Bak estaba haciendo lo que quería. Bak lo desafió sobre el alquiler, preguntándole si era con su dinero, e insinuó que debían llamar a su madre para hablar del asunto. Acto seguido, Bak corrió al cuarto de Oh-yeon, anunciando que ya era hora de levantarse, pues eran las 10. Luego, se dirigió a Jo con sarcasmo, pidiéndole que cerrara la puerta. Jo, replicando con el mismo tono, repitió la orden. Horas más tarde, en la madrugada, Jo estaba preparando el desayuno cuando Oh-yeon apareció. Jo lo saludó con una exclamación, preguntándole si ya se iba a trabajar. Oh-yeon, notando la hora, 5:30 de la mañana, le preguntó a Jo por qué estaba despierto tan temprano. Jo respondió que solo quería darle algo. Oh-yeon le informó que ese día tenía una transmisión y que llegaría tarde. Jo, dándole la comida, le pidió a Su-young que esperara. Oh-yeon, sin darle mucha importancia, solo dijo sí, sí y se marchó. Un rato después, Jo estaba viendo la transmisión en línea de Oh-yeon. Observaba el evento de la mañana, que era una emisión sobre acciones. Pensaba en lo genial que era Su-young, en lo muy, muy genial que era. Más tarde, al salir de su trabajo, Oh-yeon se sintió exhausto y hambriento. Recordó que Jo le había dado algo antes de irse. Abrió el paquete y vio que eran sándwiches. Al comerlos, pensó que estaban deliciosos, pero se preguntó si Jo realmente se había levantado a las 5 de la mañana solo para preparárselos. Reflexionó que, si bien era un gesto, resultaba una maldita carga, por lo que la próxima vez le diría que no lo hiciera. Mientras tanto, en sus clases, Jo sintió un repentino picor en los oídos. Al salir, un compañero lo llamó por su nombre y le preguntó si sabía que ese viernes habría una reunión de la Junta General de inicio de curso, invitándolo a asistir. Jo preguntó la hora, y el amigo respondió que sería a las 7. Jo, pensando que esa era la hora de la cena y que tenía que cocinar, le dijo a su amigo que no sabía si tendría tiempo. El amigo insistió, diciendo que le habían encargado llevarlo, y lo animó a ir, mencionando que se rumoreaba que era el más guapo entre los estudiantes de primer año y que los de último año estaban ansiosos por verlo. El amigo le dijo que realmente tenía que asistir. Jo le contestó que lo pensaría y que fueran a almorzar. Luego, pensó para sí que debería preguntarle a Su-young. El silencio de la casa se quebró con la voz de Oh-joo al ver a Oh-yeon. Oh, Jung, estás aquí. Cargado de alivio y alegría juvenil resonó en la habitación. Oh-yeon, con su habitual serenidad, se volvió hacia él. Jo, disfruté el sándwich que me diste esta mañana. Gracias, dijo, su voz un hilo plano de cortesía. Una sonrisa amplia se dibujó en el rostro de Oh-joo. En serio, gracias a Dios. Su entusiasmo era palpable. Ya cenaste, si no podemos comer juntos. Pero Oh-yeon no interrumpió, su tono era firme y deliberado. Jo, a propósito. No es necesario que lo hagas. Oh-joo titubeó, ahogado escapó de sus labios antes de encontrar las palabras. Ah, estoy en deuda con mi Young, así que quiero hacer algo. Oh-yeon no cedió. Estás pagando el alquiler mensual. No me debes nada. Y yo me ocuparé de mi comida. Cada palabra era un muro que levantaba con cuidado. Si sigues haciendo eso, me sentiré agobiado. Sí, casi inaudito fue la única respuesta que Oh-joo pudo articular, la derrota pesando sobre sus hombros. En la soledad de su cuarto, la mente de Oh-joo era un torbellino de confusión.
Se preguntaba si había hecho algo mal, si a la gente no le gustaba que le prepararan cosas deliciosas. Trazas una línea fuerte, pensó, una frontera que él había cruzado sin permiso. En medio de esa turbación, su teléfono vibró. Un mensaje breve apareció en la pantalla: deberías venir a la fiesta. Con un suspiro resignado, tecleó su respuesta: está bien, iré. Mientras se alistaba, sus pensamientos se hundieron en un territorio más profundo y confuso. Se preguntaba cuándo había empezado a gustarle de esa manera. Se decía a sí mismo que desde que estaba en el vientre de su madre, sus movimientos fetales eran particularmente severos frente a Ho Jun. En realidad no lo recordaba, pero creía que fue cuando era muy joven. Un recuerdo nítido emergió entonces, la vez que fue a la parte trasera del apartamento para fumar un cigarrillo a escondidas y vio a Su Jung besando a su novia. En ese momento tuvo una sensación indescriptible. Sintió que vio algo que no debería haber visto. Pero pronto, un sentimiento más intenso y oscuro se apoderó de él: los celos. Y entonces, su cuerpo reaccionó. Cuando vio la cara de Su Jung al besarla, tuvo un real levantamiento de pimiento. Esa verdad física, cruda e inesperada, lo dejó paralizado, confrontando un sentimiento que ya no podía ignorar. Pues, en eso Ho estaba duchándose y bueno, no pudo evitar pensar en Ho Jun y darse un gansazo. A la mañana siguiente, Ho se encontró con Oh Jun. Ho lo saludó con un enérgico "Oh, Jun. Buenos días". Oh Jun asintió y le preguntó si había dormido bien. Inmediatamente, le recordó que el día anterior le había dicho que no era necesario que hiciera aquello. Ho, confundido, simplemente contestó un sí. Oh Jun, visiblemente incómodo, señaló lo que estaba haciendo en ese momento, lo cual Ho identificó como su desayuno. Oh Jun se sonrojó, tartamudeando un "ya, cierto. Sí, tienes que comer. Disfruta de tu comida. Que te vaya bien en la universidad". Ho se acercó a él. Explicó que sus manos eran un poco grandes, herencia de su madre, por lo que había cocinado de más. Aseguró que guardaría el resto en el refrigerador y que Oh Jun podía comerlo si quería. Podía tomarlo. Oh Jun aceptó con un breve bueno. De acuerdo. Finalmente, Ho se despidió deseándole un lindo día en el trabajo. Oh Jun simplemente asintió. Mientras se alejaba, Ho pensó que Oh Jun, sorprendentemente, tenía un lado lindo. Por su parte, Oh Jun reflexionó con vergüenza, decidiendo que comería un tazón de sopa de kimchi. En otra parte, Ho estaba en un restaurante con sus amigos. Una chica le preguntó de dónde era, a lo que él contestó que de Gwaseong en Gyeonggi-do. Ella continuó preguntando si viajaba desde allí hasta el campus. Ho le explicó que estaba demasiado lejos para ir y volver, así que se estaba quedando en casa de un amigo. Cuando la chica le preguntó si era cerca de allí, él le indicó que era un poco más lejos, en dirección a Mapo. Luego, una de las otras chicas le preguntó su altura, señalando que parecía bastante alto. Él le dijo que medía alrededor de 1.88 metros. Ho pensó que ya la situación era esa, y que debía olvidarse de sentirse decepcionado con Oh Jun y seguir adelante. Se prometió que se divertiría mucho con sus noonas, que lo amaban. Después de un rato de juegos y bebidas, una de las chicas se preocupó por él, preguntándole si estaba bien y notando que había bebido demasiado. Él negó estarlo. Ella le propuso ir un rato a tomar un helado. Al salir, la chica notó lo borracho que estaba. Le preguntó si se encontraba bien, afirmando que no creía que pudiera beber más. Finalmente, le preguntó si quería ir a casa de Nuna. En eso llegó otro sujeto que exclamó al verla: "Oh, Kim Daye, eres tú. Esa tipa está haciendo esto otra vez con un estudiante de primer año". La chica Kim Daye reaccionó de inmediato, preguntándole qué estaba diciendo, imbécil. Le explicó que su junior estaba borracho e inconsciente y le cuestionó si iba a dejarlo solo. Luego, dirigiéndose a Lee Junseon, le anunció que lo acostaría en su habitación y le pidió que por favor le hiciera un favor. Lee, con curiosidad, quiso saber cuál sería la recompensa. Kim se apresuró a ofrecerle comprarle 3 porciones de chidon. Más tarde, mientras llevaban a Ho a casa, Lee le dijo a Kim que esta vez, por favor, lo dejara dormir en paz. Le preguntó a cuántos estudiantes de primer año les había pedido una excedencia en el campus para luego mandarlos al ejército. Kim respondió que solo fueron 3, y añadió que seguían con el pensamiento de que eran tan grandes, preguntándose por qué eso era culpa suya. Finalmente, Lee, al despedirse, le pidió que cuando el chico estuviera despierto le diera algo. Ella aceptó con un ok, agradeció y se despidió con un adiós. Tras pintarse los labios y cambiar de look, Kim Daye se acercó a despertar a Ho.
Le dijo que estaba en casa de su noona y le preguntó si se sentía bien. Ho-Ho, confundido, balbuceó un nombre y preguntó si estaba en una casa. Kim le explicó que lo había traído a descansar a su hogar porque estaba muy borracho y le ofreció que se quedara a dormir. En su estado etílico, Ho-Ho observó la oreja de Kim, quien, sorprendida, repitió la palabra. Él entonces murmuró que era linda. Kim, sintiéndose halagada, pensó para sus adentros que, por supuesto, recibía un elogio. Se jactó de ser siempre una ganadora y consideró la idea de intentar cocinar algo para él. Sin embargo, el siguiente murmullo de Ho-Ho la sacó de sus pensamientos. El joven, con nostalgia, confesó que aún le gustaba Su Jung y que lo extrañaba. De repente, Ho-Ho se incorporó, provocando una exclamación de sorpresa de Kim. Él anunció que debía irse a su casa y, tras dar unas gracias apenas coherentes, salió corriendo del lugar, dejando a una Kim visiblemente molesta que exclamó que aquello debía ser una broma. Ho-Ho corrió hasta su casa y, al llegar, tocó la puerta. Al otro lado, Ho-Jun, al escuchar el sonido, se preguntó quién podría ser a esa hora. Al abrir la puerta, se encontró con Ho-Ho, quien, todavía ebrio, se desplomó sobre él. Ho-Jun, quejándose de su peso, logró sostenerlo. Ho-Ho, con el habla pastosa, le contó que una noona de su departamento le había dicho que podía quedarse a dormir en su casa, pero que ya estaba en su hogar. Ho-Jun, abrumado, le respondió que eso era mucha información y le pidió un respiro. En ese momento, Ho-Ho, vulnerable, le confesó que lo había extraído. Ho-Jun, con un tono seco, le recordó que no había pasado ni un día sin verse y, quejándose nuevamente de su peso, le instó a levantarse para llevarlo a dormir a su habitación. Mientras lo ayudaba, Ho-Jun reflexionó en silencio, admitiendo que nunca pensó que terminaría cuidando de Ho-Ho incluso cuando éste ya era un universitario. Ya en la cama, Ho-Ho soñó con su infancia, con el latido del corazón y la respiración de Su Jung, y con unos cálidos rayos de sol. Al despertar, se preguntó cómo había llegado allí y cuándo le habían puesto su pijama. Supuso que Su Jung lo había cambiado y una oleada de vergüenza lo invadió al pensar si habría vomitado. Aliviado al ver que su ropa estaba igual, se sintió agradecido, pero esa atención lo sumió en una profunda tristeza y enojo consigo mismo. Pensó que era una molestia, una carga para los demás, y se llamó a sí mismo un niño malo. Incluso notó, con una punzada de autocrítica, que los botones de su pijama estaban en el lugar equivocado. Finalmente, se levantó y llamó a Su Jung. Ho-Jun le preguntó si ya estaba despierto. Ho-Ho, lleno de remordimiento, se disculpó por lo sucedido la noche anterior y por las molestias que había estado causando últimamente. Ho-Jun lo tranquilizó diciéndole que estaba bien. Ho-Ho le agradeció por haberle puesto la pijama, afirmando que gracias a eso había dormido bien y no tenía resaca. Más tarde, en el baño, Ho-Ho reflexionaba en silencio. No creía que su primer día fuera a ser así. Se preguntaba por qué las conversaciones triviales se volvían tan difíciles, sintiendo que se molestaba sin motivo alguno. No podía decir nada porque le daba miedo verse enredado con el cuerpo de su vecino, 10 años menor que él. Suponía que había pasado mucho tiempo desde que se tomó un descanso de las citas, y eso era un gran problema. Al día siguiente, en clases, Ho-Ho llegó al salón y saludó a Ha-Eun-Young. Este le respondió con un saludo. Ho-Ho, notando algo extraño, le comentó que percibía algo raro en la forma en que todos lo miraban. Young le propuso que hablaran después de la clase. Una vez fuera, Young le preguntó si había visto el tablero de su facultad en Anytime. Ho-Ho respondió que no, ya que no solía entrar mucho allí. Young asintió, diciendo que sabía que no lo habría visto. Le explicó que anteayer habían subido una publicación y luego la borraron, y que él tenía una captura. Le mostró la publicación, que decía que en su departamento había alguien que recibía patrocinio, expresando su sorpresa por qué realmente existiera alguien que hiciera eso. Ho-Ho, confundido, se preguntaba qué significaba eso y por qué él estaba involucrado en el asunto. Young le contó que alguien preguntó en los comentarios quién era, y respondieron que era un estudiante nuevo y alto, lo que llevaría a deducir que era Ho-Ho, pero luego borraron todo. Ho-Ho, incrédulo, exclamaba que recibir patrocinio de un hombre mayor era algo que ni siquiera tenía sentido. Young le aseguró que, por supuesto, él también pensaba que Ho-Ho no sería capaz de hacer algo así, y por eso le preguntaba directamente. Pero le advirtió que el rumor ya parecía haberse esparcido por el departamento. Ho-Ho se quejaba de que la gente creyera simplemente en un comentario anónimo sin ninguna prueba. Young asintió, y luego, cambiando de tema, le preguntó si había ido a la casa de Noona Daye después de la reunión de bienvenida. Ho-Ho confirmó que sí.
Yeong entonces le preguntó directamente si se había acostado con ella. Ho lo negó, aclarando que solo salió y se fue a casa. Yeong entonces le dijo que había estado pensando en algo y se preguntaba si Noona Daye había escrito esa publicación. Ho se resistía a creerlo, argumentando que ella lo había cuidado mucho cuando estaba borracho. Yeong, serio, le explicó que el apodo de Noona Daye era Oficina de Reclutamiento Militar de la Facultad de Negocios. Detalló que cuando un chico guapo nuevo llegaba, ella lo conquistaba, se acostaban, actuaban como si salieran, pero antes de que pasara un mes, ella lo dejaba. Cuando la relación se volvía incómoda, los chicos terminaban tomando un semestre sabático e ingresando al ejército. Así, los chicos que pasaban por Noona Daye desaparecían en el ejército, de ahí el apodo. Ho, impresionado, soltó unas palabras de asombro ante la habilidad de su Noona. Yeong, con sinceridad, admitía que ella era bonita y que nunca había habido un chico que no hubiera caído por ella. Pero cuestionaba que Ho hubiera ido a su casa y solo saliera así, sugiriendo que eso debió haber herido profundamente el orgullo de la Noona. Ho se resistía a creer que, aunque fuera así, ella fuera a inventar cosas que no eran ciertas. Yeong concluía que tal vez lo haría porque estaba molesta y quería vengarse un poco, aclarando que esa era solo su opinión. Ho, reflexionando, admitía que, de alguna manera, tenía algo de lógica. Por otro lado, Ho se sumía en sus pensamientos, sintiendo una incredulidad absoluta. No importaba cuánto lo pensara, no podía creerlo. Se preguntaba si ese tipo no sería una persona completamente loca. Quería saber qué sabía él sobre Su Jung y sobre él mismo para atreverse a decir esas mentiras. Y además, se indignaba pensando si los chicos realmente creían esas tonterías. Le exasperaba que, sin siquiera verificar los hechos, se dedicaran a correr a difundir rumores entre ellos y a mirarlo con esos ojos recelosos. Se cuestionaba cómo podía haber humo sin fuego, pero en realidad, más que eso, lo que más le molestaba era que alguien como Su Jung fuera tratado de esa manera por personas que ni siquiera lo conocían. Estaba muy enfadado. Con un suspiro de frustración, admitía que no podía concentrarse y que era mejor irse. Al salir, Ho anunció que se iba a casa a terminar la tarea. En ese momento, notó algo que llamó su atención. Reconoció al amigo de Oh Jung. Entonces, vio a Bak besando a alguien. Una oleada de confusión e indignación lo invadió. Pensó que era en serio, que era incomprensible. Se preguntaba si entonces tenía novia, y por qué, si era así, estaba tan obsesionado con Su Jung. Al regresar a casa, Ho anunció su llegada. Ho Jun, desde dentro, reconoció su regreso con un saludo. Ho, al notar que Su Jung estaba trabajando, le pidió permiso para hacer su tarea allí junto a él. Ho Jun accedió con un gesto positivo. Luego, Ho, en un acto de consideración, le ofreció prepararle algo de beber, como té, pero Ho Jun declinó la oferta cortésmente. Internamente, Ho Jun notaba que algo parecía molestar a Ho. Pensó que quizás debería preguntarle si todo estaba bien, pero al mismo tiempo sentía que indagar sería una molestia, a pesar de percibir que el joven no parecía estar del todo bien. Después de un momento, Ho, con cierta timidez, le pidió a Su Jung si podía hacerle una pregunta. Ho Jun, accediendo, le dio luz verde para preguntar. Ho entonces quiso saber a qué se dedicaba el amigo de Ho Jun que había visitado la otra vez. Ho Jun le explicó que era el dueño de una cafetería. Ho, ahondando más, preguntó si ese amigo tenía novia. Ho Jun respondió que no creía que fuera solo una, mostrando cierta incredulidad ante la pregunta. Ho entonces confesó que lo había visto con una mujer, siendo muy cariñoso, y se preguntaba en voz baja qué clase de persona era realmente. Ho Jun, con franqueza, admitió que su amigo era un poco extraño. Ho, de inmediato, se disculpó por haber hablado mal de su amigo, pero Ho Jun lo tranquilizó, confirmando que, en serio, el tipo era raro. Luego, Ho Jun le preguntó si eso era todo lo que quería preguntar. Ho, aprovechando la apertura, confesó que en realidad había algo más. Le contó a Su Jung que había escuchado que se estaba difundiendo un rumor negativo sobre él en la escuela.